Bueno, Eduardo. sí. Me llamo Eduardo Hernández y soy uno de los miembros de la promotora de este Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y contra la OTAN. Esta iniciativa nace a partir de un grupo de gente que durante todo este año hemos estado trabajando en un proyecto que se ha llamado el Foro contra la Guerra, que han sido toda una serie de sesiones que han abordado diferentes aspectos de la guerra. Han sido al final 8 sesiones, desde el propio concepto de la guerra en el mundo en este momento, la guerra y la economía, la guerra y los medios de comunicación, la guerra y las leyes, los escenarios de guerra, la OTAN y las maniobras que en este momento se están celebrando. Celebrando es una palabra que no se debiera emplear, pero el castellano es así, que se están llevando a cabo en el estrecho de Gibraltar, desde la zona de Rota hasta Almería y también dentro del territorio en la península ibérica, en el interior. Bien, a partir de esa iniciativa del Foro contra la Guerra, surgió la idea de que quedaba un aspecto que se necesitaba abordar. No era solo dar explicaciones, dar información, facilitar la comprensión del fenómeno de la guerra en este momento y sus antecedentes históricos, sino que había que dar un paso más, que es lo que se planteaba en este pequeño vídeo de presentación. Es el hecho de la impunidad, no solo el relato de los sucesos, sino también su porqué y, sobre todo, sus consecuencias. Y evitar que quienes son responsables, directos o indirectos, de esa enorme matanza que se está produciendo en estos momentos, se vean absolutamente impunes a lo largo del tiempo. Eso fue lo que nos llevó a la iniciativa de plantearnos un tribunal que conociera de esos hechos, que los evaluara y que pudiera emitir condenas y señalar responsabilidades sobre todos ellos. El hecho de la impunidad, y lo habéis visto en el documental que se ha planteado, es una de las claves de todos estos sucesos. Las guerras se dan con la violencia que se están dando, con la crueldad, con la inhumanidad que las preside, entre otras razones, no solo porque haya fuerza y capacidad para hacerlo, sino además porque aquellos que son responsables resultan permanentemente impunes. De tal manera que el tribunal es un elemento más pequeño, una iniciativa para intentar cortar esa trayectoria, para empezar a enfrentarse al hecho de la impunidad en las responsabilidades de todos los conflictos armados. En realidad, no es una tarea imposible, ni muchísimo menos, porque hay elementos más que suficientes, pero sí es una tarea difícil porque parece evidente que en estos momentos el tema de la guerra y de sus responsables no es un tema que en este momento esté como uno de aquellos que centran la atención del público en general, ni es uno de aquellos que esté presidiendo las movilizaciones incluso de la gente sensibilizada de izquierdas con estos elementos. La guerra que en el Estado español tuvo un significado muy importante desde mediados de los 70, donde apareció un movimiento pacifista muy importante y que comenzaron los movimientos de insumisión contra todo aspecto que pudiera presentar la idea del belicismo y que se desarrolló después con el movimiento anti-OTAN, que continuó con los movimientos que se llevaron a cabo en la guerra de Yugoslavia
lo que se hizo en la guerra de Irak, las grandes movilizaciones, quizá las mayores que se han dado en el Estado español contra la guerra de Irak. Pero esa trayectoria se ha ido quebrando, ha ido disminuyendo, perdiendo fuerza, y en este momento existe muy poca sensibilidad sobre el tema de la guerra y de sus consecuencias. Es más, mientras el Estado español asume cada vez mayores compromisos y es mayor su protagonismo en toda la maquinaria bélica, la percepción social cada vez es más débil y cada vez es más inconsciente de lo que está en juego en este momento. Nuestra impresión de esta situación es que la gente no solo no conoce, sino que cuando conoce no es capaz de medir las consecuencias de lo que está percibiendo. En general, lo que le llega son flashes sueltos de escenas de guerra, escenas de violencia en diferentes lugares del mundo, que es incapaz de conectar unos con otros, es incapaz de que eso componga una figura que le permita ver el sentido que tiene todo eso en su conjunto. La maquinaria bélica y los medios de comunicación, la guerra mediática, se ocupa de alimentar ese fraccionamiento que impide conocer. Pero incluso cuando la gente llega a conocer, y esto lo hemos comprobado en estos actos que comentábamos como el foro, toma una distancia respecto a ese tema. Es un tema cruel, es un tema inaceptable, pero no me compete. Yo no soy quien puede arreglar esa situación, toma una distancia y relega su responsabilidad. Y eso tiene dos consecuencias inmediatas muy importantes y que el tribunal intenta romper también. Una de ellas es la dejación de la responsabilidad, es decir, no asumo ninguna responsabilidad sobre algo que me afecte y que me afecta gravemente. Y la otra es la complicidad. No me importa demasiado ser cómplice. Esa mezcla terrible de complicidad y de falta de responsabilidad, asumir la responsabilidad sobre un riesgo real como el que estamos viviendo en el Estado español, hace que la gente se desmovilice y que los poderes actúen de forma impune, arrastrándonos a una dinámica que no solo es cómplice, sino que además es de riesgo, que son las dos circunstancias que nosotros entendemos que se están dando ahora. De ahí, insisto, la idea de crear un tribunal que ponga eso de manifiesto, que señale y que busque responsabilidades y culpables directamente. Una de las dificultades que todos conocemos que se dan y que han aparecido en el documental es el hecho de que la legalidad la construyen los propios responsables desde la misma situación de violencia que se está dando. Son los mismos que crean los ejércitos secretos, los mismos que crean la dinámica belicista, los mismos que hacen las leyes, no son otros. Y por lo tanto, crean una legalidad que les permita estar a salvo de sus responsabilidades en todos estos fenómenos. De tal manera que nosotros pensamos que junto a la jurisprudencia, a las condenas legales, hay otras dos condenas en las que la sociedad sí tiene algo que decir y sí puede ejercer esa acción de condena. Y es el ámbito social y en el ámbito político. Por lo tanto, el tribunal pretende llevar a cabo condenas sociales, condenas políticas y, en los casos en que se tengan evidencias suficientes, intentar las condenas jurídicas. Con esta salvedad, que os decíamos que sabemos que ese camino es muy difícil, puesto que la legalidad no tiene nada que ver con la justicia, la legalidad es lo que construyen los que hacen las leyes, mientras que la justicia y la justicia social va por otro camino. Entendemos que en el momento también es oportuno no solo esa necesidad, sino esa necesidad en el tiempo. La escalada bélica en los últimos años es espectacular, es pavorosa.
no solo llevamos un arrastre desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en pocas cifras que se manejan habitualmente, pues superamos más de 16,5 millones de muertos desde la Segunda Guerra Mundial en conflictos armados. De ellos, el 90% son civiles, solo el 10% son muertos combatientes. Claro, eso contrasta mucho con la época anterior, en la Segunda Guerra Mundial. Se supone que el 50% eran muertos civiles y el 50% eran combatientes. Ahora estamos en el 90-10. Pero además de ese 90% de víctimas civiles, el 70% son mujeres y niños. Lo que arroja un panorama del tipo de violencia y de crueldad a la que estamos sometidos. No solo es los muertos, que es con lo que se suelen medir las guerras, sino que ahora tenemos noticias que nos afectan un poco más directamente, aunque esas noticias están presentes siempre. Estábamos, según ACNUR, en 59,5 millones de desplazados. Y estos 59,5 millones de desplazados son una cifra creciente de forma vertiginosa en los últimos años. Por supuesto que la mayor parte de estos desplazados también son mujeres y niños. Eso puede dar una idea del nivel de conflicto, del nivel de violencia y de la impunidad con la que se está funcionando y lo que la guerra está suponiendo en términos materiales, ya no solo morales ni éticos, sino materiales. Nos hemos estremecido con el éxodo alimentado de 200.000 desplazados de las guerras, fundamentalmente de Siria, pero también de Afganistán. Hay mucha gente de Afganistán, o la gente que viene de África, que es la que se acerca más a la península ibérica, pero es una cantidad insignificante respecto a los 59,5 millones. Y la gente vive a espaldas de esa situación. Considera que es un fenómeno ajeno y le da más importancia a otras cosas. Ese panorama en el que vivimos y que está materialmente demostrado, son instituciones las que están dando estas cifras, no son periodistas, no son investigadores que de forma particular abordan esto, son grandes instituciones las que están dando estas cifras, las que están dibujando este panorama. Nos sitúan en ese borde donde ya mucha gente empieza a hablar de que estamos en una tercera guerra mundial. Sin embargo, para algunos de nosotros el término es inapropiado, porque eso da la impresión de que esas guerras se mueven con las mismas dinámicas que se movían la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la dinámica actual es otra, es diferente. De entrada, la Primera Guerra Mundial nunca fue la Primera Guerra Mundial, sino que fue la Gran Guerra. Cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial fue cuando se le dio el título de Primera Guerra Mundial a la Gran Guerra de 1914, y ahora entendemos que la forma y el desarrollo, si bien la crueldad y la violencia supera a las anteriores, pero la forma de desarrollo es diferente, es distinta. Entendemos que, como se ha planteado aquí hace un rato, hay un motor de toda esta situación que es fundamentalmente el dominio y la desposesión. La necesidad de acumulación económica por parte del sistema capitalista requiere la desposesión de grandes masas de población, la desposesión de territorios, la apropiación no solo de los recursos, sino además de las vías de comunicación para transportar esos recursos. Es decir, entramos en una dinámica de dominio global del planeta, de apropiación del planeta. Y esa dinámica necesita eliminar los obstáculos, del tipo que sean. Cualquier dificultad o cualquier obstáculo en ese proceso
No hay manera de evitarlo, se convierte en un objetivo que hay que eliminar por cualquier medio. Y esa es otra de las características. Las acciones que se llevan a cabo no tienen límite, ni en el número, ni en las víctimas, ni en el tipo de víctimas, ni en el horror que producen. Y eso lo vemos cotidianamente. Se hablan de centenares de miles de muertos, como se puede hablar de que la población más castigada son las mujeres y los niños, es decir, los más vulnerables, los menos capaces para defenderse, pero estamos asistiendo a devastaciones masivas de los territorios, de los patrimonios de la humanidad, y cada día es más fácil percibir que no se está sometiendo a ningún límite la barbarie y la violencia, sin ningún límite. Con lo cual cualquier cosa es previsible y eso angustia porque su capacidad de destrucción también es ilimitada. Entonces, en este momento se están conjugando dos elementos que son catastróficos. Una capacidad ilimitada de destrucción, sobre todo en base a los armamentos nucleares, con una capacidad ilimitada de voluntad para llevarlo a cabo. Esa dinámica, además, nos pilla de lleno porque la península ibérica, el Estado español, es un eje central de esa dinámica. La geoestrategia es decisiva y en este momento el enclave de la península ibérica geoestratégicamente es fundamental para ese diseño de la guerra-mundo. Eso hace que nosotros tengamos en Rota el escudo antimisiles, que es un elemento decisivo de la guerra nuclear, que tengamos en Morón una base permanente de intervención rápida, que tengamos en Torrejón un centro de control aéreo, de mando aéreo de la OTAN, que tengamos bases que se utilizan circunstancialmente, pero de forma intensiva, como puede ser Bétera o como puede ser Zaragoza, como está ocurriendo con estas maniobras, y que además haya sido elegido este territorio como anfitrión de las maniobras Trident-Juncture. ¿Por qué? Porque es un paso esencial en el control de África, porque es un paso esencial en el control del Mediterráneo hasta Oriente Próximo y Oriente Medio, y porque es el flanco sur de Europa. Y por lo tanto, todo eso hace que este territorio sea así. El Estado español se ha entregado en cuerpo y alma a esta mecánica, no le ha puesto ninguna objeción, todo lo contrario, lo favorece, y mientras arroja lágrimas de cocodrilo sobre la situación de los refugiados que están llegando a Europa, al mismo tiempo y con esas mismas lágrimas, se convierten en lágrimas de risa y alegría cuando se trata de facilitar a la OTAN, a los Estados Unidos, la utilización de este territorio para llevar a cabo cualquier masacre. Dos apuntes nada más para cerrar esta intervención. No podemos entender que las maniobras actuales son simplemente eso, son ejercicios militares, y no podemos pensar que esto se hace y se acaba cuando se terminan estas maniobras. Esto es un ejercicio dentro de una estrategia mucho más amplia y a mucho más largo plazo, con un nuevo modelo de intervención militar, mucho más agresivo y mucho más expansivo. Y esto no se acaba aquí, sino que todo esto se hace para quedarse. Los misiles, el escudo antimisiles se va a quedar, las fuerzas de intervención en Morón se van a quedar, el búnker de alto mando se va a quedar en Torrejón, y nosotros ya no somos colaboradores, somos protagonistas de todo ese proceso.
Y en esa situación, en ese contexto, es en el que nosotros enmarcamos el Tribunal contra las Guerras, y por eso, ahora entenderéis mejor, porque se llama Tribunal de los Pueblos, no es un tribunal de jurisprudencia, contra la guerra imperialista, que es lo que hemos estado describiendo, y contra la OTAN, que es la parte armada de ese mismo complejo imperial. Gracias. Bueno, ahora es el turno de intervención de Manuel Pardo de Don Lebún, capitán de navío de la Armada en situación de reserva y que ha orientado su carrera a las ciencias aplicadas con un máster en oceanografía. Qué bonito, si yo pudiera empezar haría oceanografía. Y otros aspectos de su currículum quizás él mismo los subraya en la medida que considere oportuno para poner un marco a su presentación, a sus palabras. Gracias, Manolo. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ha dicho Andrés, es Manuel Pardo. Como ha dicho Andrés, mi nombre, me llamo Manuel Pardo y soy un oficial de la Armada en situación de reserva, lo cual imagino que resulta muy chocante a ustedes, de la misma forma que me suele ocurrir cada vez que tengo una intervención de este tipo. Pertenezco a un colectivo de militares, un reducido grupo de militares de toda condición y de todas las escalas y en todas las situaciones, tanto en activo como en reserva, incluso jubilados, reducido, pero potente e importante, porque somos muy críticos, extremadamente críticos, con la realidad actual de nuestro país y del mundo en general, y desde luego con el papel que juegan las Fuerzas Armadas, en concreto españolas, en este panorama, ¿no? Nos definimos como un grupo de militares republicanos, antifascistas y antiimperialistas. Y supongo que esa es la razón por la que cuando la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas decide organizar en colaboración con la Plataforma Global contra las Guerras un foro contra la guerra imperialista y la OTAN, se acercasen a nosotros, al colectivo Nemoy, que nos habíamos dado a conocer previamente ya por publicaciones en algunos medios alternativos, pues se acercasen a nosotros con mucho interés en que participáramos en este foro contra la guerra imperialista y la OTAN. Y así lo hemos hecho desde que se fundó, desde que el foro echó a andar allá a finales del año 2014, y hemos venido colaborando en los distintos actos que se han venido produciendo, en las intervenciones, 8 en total que ha habido, y en varias de ellas hemos intervenido, ¿no? A lo largo de todo el proceso, pues se estuvo siempre considerando la importancia de llevar más allá el trabajo, llevarlo más allá de lo que era el simple foro de diálogo, de discusión y de encuentro con personas que tuvieran estas preocupaciones, ¿no? Y esa fue un poco la excusa para pensar en la creación de este Tribunal de los Pueblos contra la Guerra. El tribunal que, Eduardo ya con palabras muy emotivas ha expresado cuál es la fundamentación, cuál es la razón para que este tribunal aparezca, pues el tribunal nace pues con una capacidad modesta, porque somos pocos, pero ponemos mucho entusiasmo. Y entonces nuestras fuerzas son limitadas, efectivamente, en un panorama, en un escenario
absolutamente estéril en cuanto a las preocupaciones sobre estos temas. El discurso político se ha trasladado inmediatamente a cuestiones que evidentemente preocupan a los ciudadanos. Las personas están muy preocupadas con la privatización de la sanidad, con sus hipotecas, con lo que pasa con sus preferentes, con la laminación de los derechos y libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha producido una evidente eclosión de contestación social muy importante. Pero, desgraciadamente, algunos interpretamos que a todas estas manifestaciones de lo que es una crisis sistémica, los que se arrogan representar la voluntad del pueblo y los intereses del pueblo y tal igual, les falta elaborar el discurso completo, ¿no? Y enlazar unas cosas con otras. Porque evidentemente todo esto no son más que manifestaciones de, como decía antes, de la crisis terminal del capitalismo, ¿no? Y evidentemente en este panorama, pues la utilización de la violencia ocupa un papel primordial. La violencia, sea en forma de guerras abiertas, de intervenciones militares violentas abiertas, o en cualquier otra forma de intervención que siempre con esa amenaza, esa especie de amenaza latente, ¿no? De que yo tengo el garrote más largo y el que no entre por la tira, pues ya sabe lo que le espera, ¿no? Entonces, realmente consideramos que ese elemento es el que le falta al discurso dominante, que en gran parte además se ha decantado por el discurso dominante de la gente que realmente se está echando a la calle y está manifestando su descontento y que ve cómo sus derechos, sus libertades y se vienen dilapidando y perdiendo, ¿no? Falta ese elemento en todo este discurso, ¿no? Es decir, algo que explique que esta situación de aparente bienestar que se ha vivido en general en Europa occidental, en menor medida en España, en el Estado español, esto que llaman el estado del bienestar muy limitado, pero al fin y al cabo, bien, esto no era más que un espejismo, y la reivindicación hoy día de una vuelta al estado del bienestar está absolutamente fuera de lugar. Hay muy pocas personas que digan esto. Es decir, que hay que mirar a la realidad de cara a cara. El estado del bienestar en Europa se ha conseguido como una concesión del capitalismo hacia las clases populares en unos momentos en que hubo una situación en que la Unión Soviética representaba verdaderamente un nuevo paradigma para entender el desarrollo de una sociedad y que estaba enfrentado con de manera que el capitalismo tuvo que hacer concesiones, y esas concesiones además estuvieron siempre soportadas por las intervenciones que han venido haciendo las potencias occidentales en todas las colonias, bien en su forma directamente de colonia o en sus intervenciones imperialistas posteriores a los procesos de descolonización. Este tipo de actividades se han venido llevando a cabo incesantemente, y van adoptando nuevas formas a medida que el tiempo pasa, ¿no? Pero evidentemente el volver a una situación de estado de bienestar donde la explotación de las colonias permitía generar unas plusvalías que luego se podían repartir de alguna forma en una especie de redistribución social, de manera que las migajas llegasen a todo el mundo, esto se ha acabado. Es decir, no es posible esta situación durante más tiempo. Por lo tanto,
la cuestión de cuál es en el fondo, en última instancia, el papel del capitalismo en la situación actual, no se puede entender si no es comprendiendo cuál es su instrumento, su brazo militar, su brazo ejecutor, su instrumento para llevar en último extremo las condiciones o las cuestiones al terreno donde ellos quieren, ¿no? Esta es la razón por la que nos ha parecido muy importante poner en marcha este tribunal, y el tribunal pretende establecer esa conexión entre todos los fenómenos que se están produciendo y que estamos contemplando, establecer la conexión entre unas guerras que en general el ciudadano las percibe como que son cosas del tercer mundo, son cosas de países donde siempre han sido en el fondo unos salvajes que no han sabido esto, no les falta un baño de civilización, son unos brutos y tal y cual, ¿no? Y además, en fin, o sea, un elemento de conexión entre todas esas manifestaciones que se están produciendo de violencia por todas partes, ¿no? ¿Cuál es el papel que están jugando los poderes imperiales en la provocación de conflictos en donde no existían o existían? En fin, en todas las sociedades hay conflictos, como es natural, y cada pueblo tiene derecho a resolver sus propios conflictos por sus propios medios y sin tener que sufrir la injerencia de los poderes ajenos, ¿no? Cuando estos poderes se manifiestan con la mayor de las crueldades y la mayor de las desfachateces, en fin, bueno, entonces todos estos elementos son los que pretendemos. El tribunal obviamente no tiene capacidad para hacer condenas judiciales, como ha dicho Eduardo, pero evidentemente una condena política y social es necesaria en este momento, una condena política y social que ponga en evidencia cuáles en el fondo las causas y los responsables de todas estas cuestiones, que las ponga todas en conexión y que ponga en evidencia ante la sociedad todas estas cuestiones. Evidentemente, el objetivo es extremadamente ambicioso y muy complejo de analizar y de trabajar, ¿no? Pero por esta razón el tribunal ha decidido hacer una sesión constitutiva de los días 6 al 8 de noviembre aquí en Madrid, en la que estaremos poniendo la primera piedra de un edificio que pretende tener continuidad, y por eso lo titulamos como Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal que pretende mantener su trabajo en el futuro y al que esperamos que distintas personas y distintos colectivos se acerquen a nosotros a contribuir con sus testimonios, con sus manifestaciones, con sus análisis, con sus investigaciones, para poder poner en evidencia todos estos elementos que conforman esta realidad tan compleja en la que la guerra es el protagonista principal, ¿no? En esta primera sesión, grupo de sesiones constitutivas, que son 3 días en general, en realidad, habrá una sesión de presentación el primer día, de bienvenida a los que van a participar, y después se va a trabajar en 4 mesas separadas que ya están definidas. Es una mesa que estará dedicada al problema de los refugiados, tratando de subrayar cuál es el origen y la causa real de esa avalancha de refugiados. Otra mesa que estará dedicada a las guerras y los medios de comunicación, es decir, cómo los medios de comunicación están siendo utilizados como el primer elemento de propaganda, de justificación y de conformación de la opinión para aceptar lo que después van a ser intervenciones abiertas. Habrá otra mesa dedicada a guerras de baja intensidad y golpes de Estado, para tratar de desvelar
cuál es el sentido de todas esas intervenciones que se están haciendo, que de aspecto no militar, en cuanto que no aparecen, o por lo menos no salen en los telediarios, ejércitos contendientes, pero que hay, evidentemente, es decir, ha habido un desarrollo brutal de las intervenciones de las fuerzas de operaciones especiales de todos los países occidentales, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia, de los ejércitos interpuestos, las guerras estas en las que se crean grupos de fanáticos y se los inserta en sitios donde el régimen o el gobierno legítimo no está dispuesto a transigir con las exigencias del imperio, entonces se les crea automáticamente a través de una serie de mecanismos para generar el caos en la sociedad y poder controlar de esa forma, ¿no? Y por último, habrá una mesa dedicada a la OTAN, en donde se trata de describir con claridad cuál es el papel que juega la OTAN en todo este panorama, ¿no? Estas cuatro mesas sesionarán en la tarde del viernes y en la mañana del sábado, harán sus propias conclusiones y a continuación habrá un par de plenarios el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, o sea, el sábado por la tarde habrá un plenario en donde se recogerán, digamos, los testimonios o las conclusiones elaboradas por cada una de las mesas y se tratará de darle unidad a todo esto para conformar una declaración de conclusiones del tribunal que se haría público en un acto de clausura el domingo en el Ateneo de Madrid. Y con esto, de momento, quiero terminar mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora va a intervenir brevemente para explicar una de las mesas que se organizarán, o de las salas, siguiendo con la terminología del tribunal, del 6 al 8 de noviembre. Esta presentación de esta mesa la va a hacer Vera Rodionova, que es una mujer rusa, pero afincada en España, española, por lo tanto, con nacionalidad española. Lo que pasa que yo creo que la nacionalidad rusa, como otras muchas, nunca se pierde, ¿no? Aunque cambies de pasaporte. Digo yo, en ese sentido sigue siendo rusa y española. Y también es militante de un movimiento político, de un grupo político que se llama Esencia del Tiempo, un nombre muy metafísico, ¿no? Ella nos explicará otros aspectos de su currículum que considere oportuno, y también para explicar un poco su presencia y su colaboración con este proyecto del tribunal. Después haremos una pequeña interrupción donde podéis aprovechar para ir al servicio, podéis hacer preguntas, digamos, personales o en privado a cualquiera de los ponentes, de los participantes. Y tras esta interrupción, también dando tiempo para que vengan los estudiantes de Ángeles 10 para hacer un poco más de calor en esta sala, intervendrá Andrés Sorel con una conferencia invitada, y creo que Manuel Pardo hará también otra breve intervención tras Andrés Sorel, y después, si hay algún medio de comunicación que quiera hacer alguna pregunta a los participantes o alguna entrevista, se podrá hacer en esta misma sala. Vera, entonces es tu... Buenos días, mi nombre es Vera Rodionova y bueno, simplemente compartir un poco la razón por la que participo en este tribunal, y es porque últimamente, viendo la creciente militarización y el aumento de las guerras en todas partes, hace un poco imposible, por lo menos para mí y para otros compañeros, estar indiferentes al tema. Entonces, evidentemente, hay que hacer algo,
y sobre todo, y antes que todo, creo que es establecer un diálogo abierto entre mucha gente que puede participar y hablar sobre el tema, porque el tema es insoportable en tanto en cuanto la realidad que vemos no corresponde con el mensaje que estamos escuchando. La falsedad que vemos tanto en los medios como en muchas personas que no quieren simplemente ver o actuar y se están autoengañando, hace la situación bastante preocupante, porque efectivamente lo que prospera es la impunidad y la complicidad, la que estaba comentando Eduardo. Los últimos casos que vimos que eran absolutamente clamantes era el caso de Ucrania, cuando apoyándose en unos grupos neonazis se ha hecho un cambio de gobierno, un golpe de Estado y, en consecuencia, una guerra contra su propia población con el genocidio que ha provocado esto y no ha sido de ninguna manera verbalizado ni condenado oficialmente y entonces no existe un organismo que puede digamos, hay muchas voces por ahí, pero sí quizás sería bueno hacer algo que pueda unir estas voces y hacer un poco una voz más fuerte, recogiendo las opiniones. Otra de las cosas que vemos ahora mismo terrible es la guerra en Siria, que dura ya 4 años, que ha provocado la avalancha de refugiados últimamente, pero esto lleva ya tiempo. Hay una supuesta coalición que lucha ahí, pero siempre no acierta o le salen mal las cosas, no puede. Entonces esto hace pensar o son absolutamente incapaces o quizá es otra cosa lo que les está sucediendo. Entonces, pues todo esto creo que sería el objetivo del tribunal, poner todas estas opiniones, poner los testimonios de las personas que lo han vivido de alguna manera directamente, que pueden decir y analizar la situación, analizar y decir fuertemente qué es lo que está sucediendo ahí. Y dentro de las mesas que habrá en este tribunal, ya se comentaron, una de las mesas es dedicada a la OTAN. Es importante entender el papel de la OTAN en todo esto, dado que la OTAN nace con unos valores, declara unos valores como una organización defensiva. Sin embargo, actúa como una organización ofensiva y de dominio. Entonces, hay que decirlo, no corresponde lo que está haciendo con lo que está declarando. Esto es falso, porque desde que se creó en el año 49 se ha declarado la política de contención, entonces era para la Unión Soviética, que lo que proclama, lo que dice es que a toda costa quieren evitar la aparición de cualquier potencia regional que puede hacer un reto a Estados Unidos y a las viejas élites que están, digamos, detrás de todo esto. Y en este sentido, claro, ahora mismo el reto supone China y Rusia. De algún modo, y lo que se está haciendo, o sea, hay muchas cosas que preocupan en todo esto de la OTAN, porque antes se ha proyectado un documental donde se mostraba, creo que la política que se ha llevado a cabo en los años 50, 60, 70 en Europa para dominarla. Realmente ahora mismo Europa no es soberana porque no hay posibilidad de que se decide en un país salir de la OTAN. Siempre hay unos mecanismos para no permitirlo, porque evidentemente se mantienen al mando unas élites que les son favorables. Y todo esto se ha visto cómo se ha hecho mediante Operación Gladio y los ejércitos Stand Behind, que en el último caso acuden a un golpe de Estado, si hace falta, a la fuerza bruta. Entonces esto hace que Europa no sea soberana. Europa no toma decisiones que le conviene. Esto se ha podido ver, por ejemplo, en
en las últimas acciones contra Rusia, las sanciones que tuvo que tomar Europa, cuando esto le perjudica al vecino más próximo que tiene, o sea, Rusia, tienen relaciones comerciales, tuvieron que romper y evidentemente no ha sido por algo que conviene a Europa por los intereses, sino por una presión de fuera. Y de hecho, hace poco creo que Jean-Claude Juncker lo ha reconocido, que tienen que hacer lo que le está diciendo Estados Unidos. Pues ¿cómo se consigue esto? Pues porque tenemos unos ejércitos aquí que lo que están directamente pues es a través de los ejércitos nacionales controlando los territorios. Por otro lado, lo que preocupa mucho es su continua relación con el nazismo y el fascismo. Desde el principio, desde que las élites norteamericanos llevaron a cabo la Operación Clip y salvaron a los científicos y a los altos mandos de los nazis, de Hitler, se aliaron con los colaboradores de Hitler, de los ucranianos nacionalistas, que pretendieron en su momento usarles para desatar la guerra con la Unión Soviética. Después de probar la bomba atómica, esto pasó a fase de Guerra Fría, pero en principio se planeaba hacer una guerra caliente. Entonces vemos que ahora mismo, cuando la Unión Soviética cayó, dentro de unos años han recorrido la misma estrategia. Empezaron por Ucrania, utilizaron a estos nacionalistas o a sus descendientes para crear este ambiente nazi en un país, pero no es solo en Ucrania, también se puede observar en muchos países de Europa del Este, en Polonia, en Hungría, en los países bálticos y en muchos casos ahora mismo, y aprovechando la causa de refugiados, también en Europa Occidental. Sabemos que durante la Operación Gladio y todo esto también lo que se apoyó son en los grupos nazis aquí en Europa. Entonces, todos estos puntos están relacionados en la página web, en la mesa OTAN. Queríamos invitar a la gente con las pruebas, con los análisis o con lo que pueda tener, con unos escritos o intervenciones directas, colaboren, lo pongan de manifiesto, todo esto se hará público y de esta manera también se informará y se condenará los hechos que ahora mismo simplemente quedan, aunque muchos lo saben, no están bien declarados, y este creo que sería el propósito del tribunal. Muchas gracias, Vera. Entonces, como habíamos dicho, una interrupción de 5 minutos y a continuación nos dará su conferencia Andrés Sorel.